Vamos a leer en el capítulo 3 de Apocalipsis, tan solamente el verso 10 y el verso 11. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amado Dios, alabamos tu nombre, nos gozamos en tu presencia. Te damos gracias por el honor de haber sido adoptados por hijos tuyos en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, porque a través de la cruz y de ese glorioso sacrificio y de la sangre derramada allí, Señor, nos ha limpiado del pecado, nos ha redimido, nos has justificado, nos ha reconciliado contigo. Gracias por el honor, oh Dios, por ese inmenso honor, por gracia, conforme a tu amor y tu misericordia de ser tus hijos. Bendícenos, Señor Dios amado. En tanto estemos en esta tierra, necesitamos tu ayuda. Señor, hay muchas cosas con las que no podemos, personales, cosas que tienen que ver con las cosas de esta vida. Y hay una lucha diaria, mi Dios, y por eso estamos aquí. Porque te necesitamos, queremos que nos bendigas, nos concientices, nos fortalezcas, Señor. Nos enseñes, nos prepares para cosas mejores. Te ruego, Dios, continúes bendiciendo esta iglesia. Ponla bajo la cubierta protectora y bendita de tus alas. Y en tu poder y en tu omnisciencia interven, oh Dios, siempre en todo aquello que nosotros no vemos ni sabemos. Te rogamos, mi Dios, que lleves esta iglesia adelante, que te glorifiques en ella y la hagas resplandecer, oh Dios, como columna y baluarte de la verdad, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Permite, oh Dios, que esta iglesia sea una puerta al evangelio, una puerta al pueblo de Naranjo para poder venir al conocimiento de Cristo. Padre, en tus manos ponemos la enseñanza de esta noche. Por favor, que tu Espíritu Santo ilumine a tu siervo, le guíe. Que tu Espíritu Santo nos dé una buena actitud, que haya en nosotros, Señor, la disposición de, más que oír, Señor, obedecer y hacer como tu palabra dice. Te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hace un rato estaba sentado allí y pensaba en esto. La iglesia a la altura del tiempo que está ubicada, unos en la realidad de la iglesia de Filadelfia o en la realidad de la iglesia de la Odisea. Yo no sé a dónde se ubica usted. Piense eso. La iglesia de Filadelfia es el prototipo de la iglesia por la cual Cristo vendrá. La iglesia de la Odisea es el prototipo de la iglesia apóstata. Y allí vemos el mensaje del Señor a una y a otra. Llama la atención que en el capítulo 3, verso 19, dice a los verdaderos creyentes que se arrepientan.
porque Él castiga a todos los que, pues a su pueblo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y en el verso 20, me llama la atención el verso 20 porque está hablando a la iglesia. Y cuando uno estudia, por ejemplo, Hebreos, capítulo 6, capítulo 10, vemos que dentro del pueblo de Dios están los meros profesantes. Gente que ha oído, que sabe, pero que no ha nacido de nuevo. Y allí en Apocalipsis el Señor le está diciendo a los no nacidos de nuevo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y la oportunidad está extendida. ¿Cuándo termina la oportunidad? Pudiera terminar cuando una persona muere. Se terminó la oportunidad y ya nada se puede hacer. Si partió con Cristo, gloria a Dios, pero si se fue sin Cristo, ya nada se puede hacer. ¿Sí? Y la otra forma en que se terminaría la oportunidad es con la venida de Cristo a arrebatar la iglesia. Y los que no son salvos, ahí se van a quedar. Y alguna vez he dicho, o varias veces he dicho, que creo que, tristemente creo esto, que es más grande la iglesia que se queda que la que Cristo se lleva. Porque hoy el cristianismo no se está tomando las cosas en serio y viene cambiando de sentir, de actitud, de comportamiento, de servicio. Hoy la vida se ha tornado irregular. A veces converso con mi esposa o conversamos ella y yo y ella hace diferencia entre el tiempo que iniciamos y el tiempo que estamos viviendo. Es totalmente otro cristianismo. Y es ante esto, amados hermanos, que se viene predicando el tema mensaje de Dios a la iglesia. Porque mientras Cristo no haya venido, hay oportunidad de enderezar, de mejorar, de corregir, de volver al primer amor, ¿sí? De levantarse. Hay pasaje allí en Hebreos, vámonos a Hebreos 12. Donde dice el verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay un cristianismo en esa condición, espiritualmente sin ánimo, sin gozo, sin fuerza, por inercia. Entonces el texto dice, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. A veces somos cojitos, ¿verdad? Y respecto a las cosas de Dios. Y entonces para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pues seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el Señor llama seriamente la atención. En el capítulo 2, el Señor, como pudimos ver la semana pasada, llama la atención porque el descuido afecta lo espiritual. Aunque uno sienta que nada está pasando, si usted espiritualmente no es el mismo, aunque usted sienta que no pasa nada, hay un problema. Y el problema más difícil es reconocer que yo tengo el problema. Porque nadie quiere reconocer y normalmente se vende a sí mismo la idea, todo está bien. Cuando vemos la visión que la iglesia de la Odisea tiene de sí mismo, es la mejor.
completa, satisfecha. Y Dios le dice, no es cierto. Y le describe su pobreza. Y está hablando a la iglesia. Y por tiempo histórico representa el tiempo de que vive la iglesia hoy. Y esto debe servir para reflexionar. Le dejo allí, como dice hermanita Hazel, una picando. ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Qué tanta formalidad hay en la vida suya con Dios? Piense eso. Estamos aquí para que Dios nos ayude a mejorar, sí. Y si esto que estamos hablando le está llamando a la reflexión y está en alguna forma confrontando su corazón, por favor tome las decisiones que correspondan, que será para su bien. Tenemos gente que se está enredando de una u otra forma. Leemos en Efesios 4, verso 17. Perdón, 5, verso 14 al 17. 14 al 17. Donde espiritualmente muchos están dormidos. Uno dormido, pienso que pierde la noción, la visión. En ese momento dormido le puede caer cualquier cosa, puede ser sorprendido. Y el Señor no quiere los creyentes dormidos. Y digo esto porque cuando leemos Mateo 25, donde se habla de la venida del Señor y las 10 vírgenes, aclaro, inclusive allí entre las 10 vírgenes se describe una iglesia dividida. 5 que son y 5 que no son. Pero lo más espantoso es que también los que son se duermen como los que no son. Todavía el que no es está bien que viva una permanente somnolencia espiritual, pero el creyente no está bien, debe estar claro, consciente de quién es, para quién vive y a quién sirve, debe conocer el plan de Dios para su vida, debe estar involucrado en lo espiritual, pues a eso lo llamó el Señor. Y entonces allí dice que habían 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas, todas dormidas. Por favor, si usted está dormido, despiértese en el nombre de Jesucristo para que pueda visualizar y entender con claridad cuál es el plan de Dios para su vida. Cuáles son sus deberes espirituales, su compromiso con la iglesia. Porque estamos allí tal vez y no hay compromiso con la iglesia. ¿Qué habla eso? De somnolencia espiritual. ¿Sí? Y entonces el Señor dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, tal vez leo un poco el contexto, el capítulo 4, a partir del verso 17, habla de una vida enredada con el mundo, que desde luego, de acuerdo al verso 20, eso no se viene aprendiendo de Cristo. De Cristo no se viene aprendiendo el liberalismo, una vida media, una vida mundana, de Él no se viene aprendiendo. Y el verso 23 llama a cambiar el chip. Si usted es un hijo de Dios, piense como hijo de Dios, usted tiene la mente de Cristo. Piense como creyente y para que pueda vivir como creyente.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¡Wow! ¡Qué desafío! Estamos siguiendo ese desafío. En el verso número 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y subráyeme la frase última. Andad como hijos de luz. Y respecto a las propuestas del mundo o de la gente que anda por allí, que dice el verso 11, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso dice la palabra. Y en el verso número 14 hay un llamado por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y hay un llamado allí. El verso 15 dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque cuando nosotros persistimos en un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, a la enseñanza de la palabra, caemos en una necedad espiritual. Y entonces nos comportamos como a nosotros nos gusta, nos parece. Y eso no puede ser. El que definió la voluntad para nuestra vida es Dios. Y el que nos dio las normas y reglas de fe para la vida es Dios. Amén. Y hay que andar por ahí. Y si no está sucediendo así, necesitamos corregir y para eso estamos aquí, para mejorar. Dice el verso número 16, muy importante, aprovechando bien el tiempo. Amén. Sí. No, alguien dirá, yo soy una persona muy ocupada. No, permítame, aquí está hablando de lo espiritual. Y aprovechar el tiempo que le corresponde al Señor en lo que le corresponde al Señor. ¿Sí? Aprovechando bien el tiempo. He dicho, hay cosas que no son negociables. Lo espiritual no es negociable. Congregarse no es negociable. Leer la Biblia no es negociable. Orar no es negociable. Testificar de Cristo no es negociable. Servir al Señor no es negociable. Y por eso dice el texto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Todo lo que la profecía dice que debe presentarse antes de Cristo venir por su iglesia, lo estamos viendo, ¿sí? En vivo y en directo, ¿sí? Por todos los cuatro lados. Y dice el verso 17, por tanto, y usa palabras fuertes, proceder contrario a lo establecido por Dios o a las normas dadas por Dios, para el cristiano eso es insensatez. ¿Sí? Y usa ese término. Dice el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué cosas? Es que eso es lo que le debe interesar al creyente. Conocer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Necesitamos salirnos del adormecimiento, del amodorramiento. Necesitamos hacer cambios. Le está diciendo Dios a usted que debe hacer cambios. ¿Qué va a hacer? ¿Sabe una cosa? Las iglesias cambian, los pastores cambian, los creyentes cambian, pero Dios y su palabra no cambian. No va a cambiar, porque Dios es inmutable y Dios nunca va a ir ni contra Él mismo
ni contra su palabra. Lo que está establecido será, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que lo que Dios dice en su palabra, debemos prestarle fina atención. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay énfasis en eso. También dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 11. Citamos todo esto porque el descuido es fatal. Y el enemigo juega con eso de tal manera que a veces ni nos damos cuenta cómo el enemigo está jugando. Porque trabaja sutil, astuto. Pienso que a veces nos da un confite para quitarnos alguna cosa de Dios o algo de valor espiritual y nos enreda allí con algún dulce. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice 2 Corintios 11. Eva conocía la voluntad de Dios, sí. ¿Sabía la consecuencia de desobedecer a Dios? Sí. Pero ahí le sacó el dulce, el diablo a Eva. Mire qué rico, pruébelo, está sabroso. Y además no va a haber pérdidas, porque el diablo es especialista en engañar. Ir contra la voluntad de Dios, lo espiritual, siempre hay pérdidas. Y es cuestión de tiempo, y las pérdidas van a aflorar y van a aparecer. ¿Sí? La palabra de Dios dice allí, verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿De qué está hablando? Usted fue comprado por precio para ser de Cristo, de nada y de nadie más. ¿Sí? De nada y de nadie más. Tal vez hagamos un paréntesis y leamos allí 1 Corintios 6:20. ¿Cómo vino usted a ser hijo de Dios? ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Y a quién le pertenece usted hoy? Dice 6:20. Sí, hermano Jimmy. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es usted? Dios. ¿A quién le pertenece? Sí, pero yo decido. Si es así, entonces Dios no es el Señor de su vida. El Señor de su vida es usted mismo. Porque usted decide, usted hace. Si Él es Señor, entonces nosotros solo obedeceríamos a Él. Dice la palabra del Señor, porque los celo con celo de Dios os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es la idea? Dios no quiere compartirlo a usted con nada, con nadie. Es para su gloria. Eso dice allá Efesios 1:6 y 1:11. El 6 dice que debe ser para alabanza de la gloria de su gracia. Y el 11, ¿qué dice? Para alabanza y gloria de Dios. Para eso fuimos llamados en Cristo. Y tenemos que tratar de visualizarnos desde la realidad de la posición en que Dios por gracia nos trajo en Cristo. Y no salirse de ahí. Alguien predicaba en estos días y citaba a Jeremías 6:16. Y entonces el Señor llama en ese pasaje a hacer un alto.
Si descubrimos que no estamos caminando en la voluntad de Dios ni haciendo como Dios dice, hagamos un alto. Allá le dice el Señor en Apocalipsis 2:5, pero mira a ver de dónde has caído. ¿Sí? Y arrepiéntete. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Es lo que Dios dice, es lo que Dios enseña. Dice el verso 3, pero me temo. Llama la atención, el verso 2 habla del celo. Hemos sido desposados con un solo esposo. Hemos sido presentados como una virgen pura a Cristo, pero, y hay ese pero, hay que quitar ese pero de nuestra vida. Que el enemigo no gane ventaja. Que usted pueda seguir desposado con un solo esposo, que pueda seguir presentado como una virgen pura a Cristo, para la gloria de Dios. ¿Sí? Porque dice allí, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y mire el problema que se podría dar, ¿acaso no está sucediendo eso? Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y nos sentimos bien. La iglesia de la Odisea se sentía bien y Dios les dice, no es cierto, está muy mal. Allá le dice a la iglesia de Éfeso, ha sido muy especial, pero ya no eres lo mismo. Y a la iglesia de Sardis le dice, ha sido muy dinámica, muy útil, pero te has hecho permisiva. Allí tienes a la perversa Jezabel pervirtiendo y desviando. Igual le dice a Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás. Y es lo que Dios ve. Hermanos, y no estamos caminando con Dios conforme a la voluntad de Dios, por más que digamos que las cosas están bien, no están bien. Y como decía, el problema del problema es reconocer que yo tengo el problema. Y a nadie podemos engañar, porque nuestra vida en Cristo es visible. Dice la Biblia, somos cartas leídas a todos los hombres. Y cuando dice a todos los hombres, está hablando del mundo incrédulo, pero cuánto más en el pueblo de Dios se está viendo la forma de ser, de comportarse, de vivir el creyente. Somos cartas leídas por todos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Y los versos que continúan están hablando de la tolerancia, lo mismo que se cita en Tiatira o se cita en Sardis. Cuando el creyente se hace tolerante y todo lo ve bien, hoy hay un problema a través de las redes sociales que ya no hay discernimiento. Y preocupa, a veces ve uno en los chats que se envían a través de las redes y de repente empiezan a escuchar a alguien que usted dice, eso no tiene pies ni cabeza. Y alguien mete su aprobación. Y no hay el discernimiento para ver qué viene de Dios, qué es palabra viva. Y de repente ya no importa quién diga lo que diga, todo está bien, no está bien. Y una de las cosas que el Señor llamaba
a la iglesia es que está faltando el celo espiritual, el celo bíblico, el celo doctrinal. Y eso tiene que cambiar. No podemos dar todo por bueno. ¿Qué dice Isaías 5:20? Vamos a ver, ayúdenme. Si alguien lo tiene, por favor, lo leemos. Hay de los que a lo malo tienen bueno, y a lo malo, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Gracias. Normalmente cuando estudiamos en la Biblia, el hay está representando un juicio, porque Dios no está aprobando ese grado de tolerancia en que cae el creyente, de aceptar las cosas como vengan, de quien vengan. Y eso tiene que cambiar. Tienes que ser más celoso. Porque en las redes encontramos adventistas, testigos de Jehová, mormones, ¿sí? Católicos, están usando, hay algún tipo de líder entre ellos que está tratando de aplicar la Biblia. La mayoría, escúchenme esto, mayor parte, los falsos maestros tienen copado lo que tiene que ver con enseñanza. Y allí están llegando los creyentes, ¿sí? Tengamos mucho cuidadito con los bautistas reformados, o más bien conocidos como calvinistas, porque ellos se están volando toda la obra de Dios en Cristo, se están volando el evangelio y se están volando la razón de ser de la iglesia. Gracias a Dios, la femenil me invitó un día de estos y hablamos de ese tema que tiene que ver con la elección, la adopción y la predestinación. Yo quiero dejar un detalle ahí tocante a esto, y es que toda elección, toda adopción y toda predestinación a lo largo de la Biblia solo es en Cristo. Solo es en Cristo. No es nada antojadizo, es algo planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso leemos allá en Efesios 1:3, ¿verdad? Entonces, los calvinistas están anulando la obra de la cruz. Si es una elección antojadiza, es que me cuesta decir eso, porque le estaríamos diciendo a Dios, Dios no es injusto, Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, Dios es correcto, Dios es recto. Entonces, la idea del calvinismo es que a estos los hizo Dios para llevarlos al cielo y a estos para mandarlos al infierno. No es así. Juan 3:16 se vuela esa mentira. Porque de tal manera amó Dios a una parte del mundo, no, a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí nos dice, todo aquel que yo escoja, lo voy a llevar al cielo, y al que no escoja lo mando al infierno. No es así. El verso 18 dice que todo eso se define en la cruz, en la obra de Cristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Toda elección en lo que toca elección, adopción, predestinación es solamente en Cristo. Y por eso predicamos la obra de la cruz, por eso predicamos el evangelio, por eso trabajamos
como iglesia, porque es el plan de Dios y eso está bien claro y explanado, especialmente en las doctrinas del Nuevo Testamento, que tienen que ver con la vida de la iglesia. Entonces llamo eso para que se cuiden, porque de repente también aparece bautista, solo que le añaden un detalle que es luz para nosotros, reformados. ¿Creen ustedes que la iglesia del Señor necesita reformas? Dice que se reunieron alrededor de 60 pastores por allá en Holanda y definieron las doctrinas. ¿Usted cree que necesitamos que 60 pastores se reúnan a definir las doctrinas de la vida cristiana? No, la doctrina de la vida cristiana ha sido establecida desde el primer siglo y está impreso en este libro. Lea la Biblia. Cuídese, porque el Señor nos dice allí que existe un temor, que así como Eva fue engañada, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pensé que iba a avanzar, pero creo que esto va para largo. Está bien, vamos a 1 Timoteo, por favor, capítulo 6. Capítulo 6 tiene como contexto, ahí dice piedad con contentamiento, pero realmente ese título no se adapta a la realidad del texto. Está bien a partir del verso 6, pero antes del verso 6 viene hablando de los falsos maestros, de los engañadores, de los mercaderes del evangelio. ¿Sí? ¿Lo tienen allí? Si gusta leemos, hacemos una pasadita rápido para visualizar el contexto, donde la palabra dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, subraye, que toman como fuente de ganancia, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y cuál es el consejo a los cristianos? Apártese de los tales. Dice el verso 11 donde quería llegar, 11 y 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. El contexto, fíjense, de los mercantilistas, de los falsos maestros, los que vienen a tratar de generar conflictos respecto a la verdad o la doctrina. No se enrede mucho, Dios cuida de usted. Un día salió usted desnudo del vientre de su madre y así se va a volver, no importa lo que amontone en esta tierra. Solo a los inditos los enterraban con todo lo que tenían, ¿verdad? Y entonces hoy la arqueología, los vaqueros están sacando provecho de todo eso. Pero nada se pudieron llevar, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de irme, no importa lo que amontone. Así es que teniendo sustento y abrigo, esté contento, agradecido, tiene trabajito, tiene alimento, tiene un techo, una cobijita, disfrute eso. Y si Dios le da más, disfrute lo que Dios le da, pero no comprometa su vida espiritual por tener más, porque el día que se vaya, todo se va a quedar. Y lo que has provisto, dice la palabra, ¿de quién será? No sabes si será sabio o será necio, dice la palabra. Si es sabio, tal vez siga el mismo rumbo, pero si es necio, lo va a despilfarrar todo lo que usted gastó toda una vida por hacer. Ocúpese
en las cosas que a vida eterna permanece. Enderece su vida en la voluntad de Dios. Si tiene cositas de las cuales arrepentirse, nuestro Dios se complace en tener misericordia y perdonar. Y permítame, quiero decir esto, en lo que Dios le ha provisto, disfrútelo. Disfrútelo en familia, gócese. Bueno, es que el hombre coma y beba y disfrute de todo lo que se afana debajo del sol. Pero no ponga la mirada allí, ponga la mirada en Cristo. Amén. Y va para adelante. El tiempo se me fue, seguimos la próxima semana. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en esta noche en oración. Si Dios le habló a usted en esta noche, tiene cositas que arreglar y humildemente reconoce que las quiere arreglar. Nosotros, la iglesia, podemos ayudarle en oración para que reciba del Señor la fuerza espiritual necesaria. Si hay que romper con algo, bien vale la pena. Las propuestas del Señor no traen pérdida. Las propuestas del Señor son para bendición. Así es que si tienes algo, solo levanta tu mano y estaremos orando por ti. Amén. 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 Vamos a orar. Amado Dios, nos gozamos grandemente, oh Dios, en tu presencia y nos gozamos con tu palabra. Tu palabra es la verdad. Señor, de acuerdo a la enseñanza que venimos trabajando, tú enfocas allí a través del mensaje a las 7 iglesias la problemática en que a veces se entra la vida cristiana, las necesidades en que a veces caemos y empezamos a perder lo espiritual por las cosas de esta vida, por las cosas que un día, Señor, se han de quedar allí. Ayúdenos, Señor, entre tanto estamos en la tierra a esforzarnos, pero sin comprometer lo espiritual. Ayúdenos a, sobre todas las cosas, a poner la mirada en Cristo y a fortalecer en nuestra vida, Señor, la parte espiritual, que podamos fortalecer la vida de oración, que podamos fortalecer el tiempo con la palabra, que el tiempo de congregarnos, Señor, lo defendamos. Danos tal fuerza y decisión que defendamos el tiempo de los cultos. Ayúdenos, Señor, a testificar de Cristo y por favor, ayúdenos de que seamos hallados sirviendo en favor de la iglesia, entendiendo, mi Dios, que la obra en el Señor no es en vano, entendiendo que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Padre amado, en esta noche tú has visto las manos que se han levantado. Yo ruego en el nombre de Jesucristo, mi Dios, que ayudes a esos corazones, que le des la visión espiritual necesaria, mi Dios, para andar en el camino de tu voluntad. Ayúdeles a mantener una vida despierta, una vida diligente, una vida que aproveche el tiempo espiritual. Te ruego, Señor Dios amado, por favor que continúes bendiciendo nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo, yo le ruego, añade nuevas almas. En el nombre de Jesucristo, yo le ruego, Dios, regrese los hijos pródigos al redil. Y prepárenos, Señor, para seguir haciendo tu obra. Y pon en todos
el querer como el hacer. Que tengamos un corazón pronto y dispuesto. Cuán hermoso sería, Señor, que cuando vengas nos halles haciendo así. En tus manos nos ponemos en esta noche, Señor. Despídenos en paz a nuestros hogares. Por favor, regálenos una buena noche. Y si hay un nuevo día, Señor, que estemos mentalizados de que vivimos para Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Gracias.